Una tormenta azotaba Ciudad de México. Los relámpagos atraviesan el cielo oscuro e iluminan brevemente el caos de las calles. Los coches pasaban a toda velocidad levantando olas de agua sucia sobre las aceras. Pocos se aventuraban a salir a la calle, pero Adrián Velasco era una excepción. Caminaba contra el viento, con la mirada fija en el suelo, y sus pasos resonaban en las aceras mojadas. Adrián, a sus 34 años, era la definición del éxito en el mercado financiero. Su empresa, Velasco Investimentos, se había convertido en un imperio, con sucursales en varias ciudades del mundo e inversiones por valor de miles de millones de pesos. La imagen que proyectaba era de perfección y control. Su ropa era siempre impecable, sus movimientos calculados y sus palabras elegidas con precisión. Pero aquella noche se sentía todo menos controlado. ¿No ves lo que está pasando? Las acciones han caído en picado. Esto podría ser el principio del fin. La voz de Ricardo Vargas, su viejo socio y amigo, aún resonaba en su mente. La reunión del consejo momentos antes había sido una carnicería. Un error contable en una fusión millonaria había costado a la empresa no solo dinero, sino también la confianza de algunos de sus principales inversores. Adrián odiaba fracasar. Desde que era un adolescente, se había prometido no ser nunca vulnerable. Con solo 12 años, había visto a su padre, un pequeño empresario, perderlo todo durante una crisis económica. La mirada derrotada de su padre, sentado a la mesa de la cocina, seguía siendo un recuerdo vívido. «Nunca dependas de nadie», le decía su madre. La única figura estable en su vida por aquel entonces. Adrián se lo tomó muy a pecho. Construyó su vida en torno a esa filosofía, levantando muros emocionales que nadie podía traspasar. Aquella noche, sin embargo, algo parecía diferente. Tal vez fuera la furia de la tormenta o la inquietud que crecía en su interior. Estaba tan ensimismado en sus pensamientos que estuvo a punto de meterse directamente en el callejón donde más tarde su vida cambiaría para siempre. El sonido llegó primero, una tos seca, seguida de un fuerte suspiro. Adrián se detuvo, frunciendo el ceño. No era raro encontrar indigentes en las calles de Ciudad de México, pero algo en la calidad de aquel sonido, casi desesperado, pero obstinadamente resistente, llamó su atención. Se giró lentamente, dejando que sus ojos se adaptaran a la tenue luz de una farola cercana. Bajo un toldo desgastado, acurrucada entre un montón de mantas y bolsas de plástico, había una mujer joven. Tenía el pelo oscuro y revuelto, pegado a la cara por la lluvia. Había algo casi surrealista en la escena, el contraste entre su fragilidad física y la fuerza evidente en su mirada. ¿Va todo bien? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera contenerse. Inmediatamente se arrepintió. ¿Qué hacía él, Adrián Velasco, multimillonario y símbolo de poder, hablando con una desconocida en la calle? La mujer levantó lentamente los ojos. Eran de un color marrón intenso, casi dorados a la luz parpadeante de la farola. Incluso bajo el evidente cansancio, había algo en aquellos ojos que le desconcertó. «Sí, así es. Estoy esperando para pasar», contestó ella con la voz ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Adrián se quedó quieto un momento, sin saber cómo reaccionar. Él era un hombre de acción, acostumbrado a resolver problemas complejos con una simple llamada o una firma. Pero en ese instante se sintió impotente. «¿Necesitas ayuda?», insistió, esta vez con la voz más baja. Había algo en la forma en que ella le miraba, desafiante pero no hostil, que le hizo querer insistir. Ella negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. «Me daré la vuelta». Él dudó. Todo en su interior le decía que siguiera adelante, que continuara su paseo y olvidara aquel encuentro, pero no podía. Algo le retenía allí,
como si estuviera viendo una versión de sí mismo que no comprendía. «Bueno», dijo, rompiendo por fin el silencio, «cuídate», y se fue. Pero su rostro permaneció con él, persiguiéndole mientras avanzaba por las calles inundadas hacia su ático. Cuando Adrián entró en su ático de Polanco, le recibió un silencio opresivo. El piso, aunque lujoso, parecía vacío. Las paredes de cristal ofrecían una vista espectacular de la ciudad, pero aquella noche solo veía oscuridad y lluvia. Arrojó su abrigo sobre una silla y se dirigió al bar, sirviéndose un whisky caro. Intentó concentrarse en revisar los informes de la empresa, pero las palabras bailaban en la pantalla. Su mente volvía una y otra vez al callejón y a la mujer bajo el toldo. ¿Quién era? ¿Qué la había llevado hasta ese punto? ¿Y por qué le importaba a él? Adrián no era conocido por su empatía. Era práctico, directo y, como muchos decían, frío. Pero algo en aquella mujer le molestaba de un modo que no podía explicar. Cogió el teléfono y, sin pensárselo mucho, marcó a Ricardo. «¿Todavía estás despierto?» «Adrián, por Dios, son las 2 de la mañana», refunfuñó Ricardo claramente irritado. «Hoy he visto a una mujer, una indigente. Parecía...» Adrián se detuvo, dándose cuenta de lo ridículo que sonaba aquello. «¿Estás borracho?», interrumpió Ricardo, que ahora sonaba más intrigado que molesto. «No, solo... olvídalo», colgó antes de que Ricardo pudiera decir nada más. Adrián estuvo despierto toda la noche, paseándose de un lado a otro del salón. No entendía por qué aquella mujer le afectaba tanto, pero sabía que no podía ignorar sus sentimientos. A la mañana siguiente, Adrián se dirigió de nuevo al mismo callejón. Se dijo a sí mismo que estaba allí por casualidad, pero la verdad era que algo le había hecho volver. La joven seguía allí, sentada en la misma esquina, envuelta en su manta. Esta vez parecía más frágil, pero su mirada seguía siendo desafiante. Adrián se detuvo a unos pasos de ella con una taza de café caliente que había comprado por el camino. «¿Quieres un poco?», preguntó tendiéndole la taza. La joven lo miró, dudó un momento y luego tomó el café con dedos temblorosos. «Gracias», dijo, con voz casi inaudible. Era la primera vez que oía gratitud en su tono. Adrián se sentó a su lado, ignorando la incómoda sensación de frío y humedad del hormigón en su caro abrigo de lana. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella esbozó una pequeña sonrisa, más para sí misma que para él. «Belinda, Belinda», repitió el nombre, como probando cómo sonaba. «¿Vives aquí?». Ella rió suavemente, con un sonido seco y casi amargo. Si a eso se le puede llamar vivir. Adrián no supo qué decir. Siempre se le había dado bien negociar, pero esta conversación parecía diferente, más difícil. «¿Tienes familia? ¿Alguien que te pueda ayudar?». La expresión de Belinda se endureció y apartó la mirada. «No. Mi madre era todo lo que tenía y murió hace 2 años». «Lo siento», dijo Adrián, sinceramente. Era una frase que rara vez utilizaba, pero en aquel momento le pareció lo único correcto. Belinda se encogió de hombros, como tratando de disipar el dolor que aún era tan evidente en sus ojos. La vida sigue, ¿no? O al menos debería. Por alguna razón, aquella respuesta conmovió a Adrián. Siempre había creído que podía controlar su destino, que solo era cuestión de voluntad y esfuerzo. Pero Belinda parecía ser la prueba viviente de que a veces la vida tenía otros planes. «Te vas a congelar aquí fuera», le dijo. Ella levantó la vista, ya acostumbrada a su presencia. «Viviré», contestó, subiéndose la manta por los hombros. Adrián suspiró y le tendió una bolsa. «He cogido una chaqueta. No lo solucionará todo, pero ayudará». Belinda miró la bolsa y luego a él. Había algo en sus ojos, no desconfianza, sino una mezcla de orgullo y resignación.
Sabía que necesitaba la ayuda, pero aceptarla parecía costarle más que desafiar el frío. «No tienes por qué hacerlo», dijo al fin. «Es lógico, necesitas una chaqueta, puedo comprar una, ¿para qué complicarlo?», replicó cruzándose de brazos. Belinda se rió, pero no había humor en el sonido. «Haces que parezca tan sencillo». «Porque es sencillo», insistió él. «Estás aquí fuera, luchando por sobrevivir, y yo te ofrezco ayuda. ¿Por qué no la aceptas?». Ella guardó silencio durante un largo momento, y Adrián pensó que volvería a negarse, pero, para su sorpresa, cogió la bolsa y se la puso en el regazo sin mirar dentro. «Gracias», murmuró casi inaudiblemente. Con el paso de las semanas, Adrián empezó a traerle más cosas a Belinda. Una comida caliente, un par de zapatos nuevos, incluso una almohada pequeña para sustituir la que usaba. Pero por mucho que él quisiera ayudarla de una forma más significativa, Belinda tenía sus límites. «Podrías salir de aquí, ¿sabes?», le dijo un día, mientras ella comía el bocadillo que le había traído. «Puedo ayudarte a encontrar un sitio donde quedarte». Belinda negó con la cabeza antes de que él pudiera terminar. «No, estoy bien». «¿Estás bien?», señaló a su alrededor, indicando el mugriento callejón y las harapientas bolsas que ella llamaba hogar. «Esta vida es para ti. No quiero ser tu proyecto benéfico». Su voz era firme, pero había un temblor subyacente que no pasó desapercibido para Adrián. «No soy alguien a quien tengas que arreglar». Adrián guardó silencio un momento, tratando de procesar aquellas palabras. Nunca había pensado así de ella, pero quizás había algo de verdad en lo que decía. Tal vez, inconscientemente, intentaba demostrarse algo a sí mismo. «No eres un proyecto», dijo finalmente. «Es que... no sé por qué, pero siento que tengo que ayudar». Belinda le miró fijamente durante un largo momento antes de apartar la vista. «Gracias por el café, las mantas, la ropa, pero esto de aquí», se señaló a sí misma, «no hay quien lo arregle». A pesar de la resistencia de Belinda, Adrián no se dio por vencido. Empezó a aparecer más a menudo, siempre con algo para ayudarla, pero intentando respetar sus límites. Aún así, la frustración crecía en su interior. Él quería hacer más, pero ella se negaba a aceptar cualquier cosa que pareciera ser algo más que una ayuda momentánea. «Necesitas un trabajo», le dijo una tarde, mientras ambos estaban sentados uno al lado del otro en el callejón. «¿Puedo conseguirte algo?». Belinda se rió, pero no había alegría en su risa. «Soy una antigua profesora, Adrián. Nadie quiere contratar a una vagabunda que ni siquiera tiene una dirección que poner en el formulario. Entonces crea una dirección. Usa la mía». «Nadie tiene por qué saberlo». Ella se volvió hacia él, con los ojos ardiendo de indignación. «No lo entiendes, ¿verdad? No quiero que nada parezca falso. No quiero que parezca que me estoy aprovechando de ti. Eso no es aprovecharse, es aceptar ayuda. Para ti es sencillo, para mí no». Adrián respiró hondo, intentando contener su frustración. «Y un refugio no tiene por qué ser permanente, pero al menos es mejor que eso». «Los refugios tienen normas, Adrián, y a menudo son más peligrosos que las calles. Crees que estoy aquí por elección propia. Estoy aquí porque es el único sitio donde puedo conservar un poco de dignidad». La palabra dignidad le cayó como un mazazo. Nunca había pensado en las calles como un lugar donde uno pudiera mantener la dignidad, pero quizás, para Belinda, era exactamente eso. Aún tenía el control de su vida, por pequeño que fuera, y no quería renunciar a él. Con el tiempo, Belinda empezó a hablar más de su vida. Le habló a Adrián de su madre, una mujer amable que trabajaba como enfermera y siempre daba prioridad a los demás. Era el tipo de persona que dejaba de comer para dar de comer a alguien. «Creo que heredé eso de ella». «Pero, ¿y tu padre?», preguntó Adrián.
Belinda se encogió de hombros. Nos dejó cuando yo era pequeña. Mi madre lo era todo para mí. Cuando enfermó, hice lo que haría cualquier hija. Vendí lo que pude, pedí préstamos. Pensé que podría arreglarlo todo. Pero no pudiste. No. Y ahora estoy aquí. Le miró con una sonrisa triste. Cada vez que pedía ayuda a mi padre, me hacía sentir como una carga en su vida. Mi abuela también, toda mi vida, me rompía por dentro. Y me prometí a mí misma que nunca volvería a pasar por eso, aunque signifique pasar por situaciones tan difíciles. Pero no seré una carga. He aceptado que esta es mi vida ahora. Adrián quiso gritarle que estaba equivocada, que su vida no tenía por qué ser así. Pero sabía que, para Belinda, las palabras no serían suficientes. Era una mujer que necesitaba creer, y eso solo llegaría con el tiempo. Después de semanas de encuentros esporádicos en el callejón, algo empezó a cambiar. Belinda, tan empeñada en mantener a Adrián a distancia, se dio cuenta de que había algo diferente en él. No era como las otras personas que, una y otra vez, ofrecían limosna o palabras de piedad antes de desaparecer para siempre. Adrián volvía día tras día con la misma insistencia implacable, y lo más importante, no la veía como una víctima. Una tarde, cuando la nieve empezaba a caer suavemente, Belinda cedió por fin a una conversación más larga. «¿Por qué haces esto, Adrián?», preguntó mientras sostenía el vaso de té caliente que él le había traído. Le temblaban las manos, no de frío, sino de vulnerabilidad. Nunca le gustó preguntar por qué. Las preguntas abrían puertas a respuestas que podían herir. Adrián la miró, reflexionando un momento. «No lo sé. Quizás sea porque veo algo en ti que no puedo ignorar». «¿Algo como qué?». Ella arqueó las cejas desafiante, pero había un toque de curiosidad en su voz. «Resiliencia», respondió él sin vacilar. «No te rindes. Incluso aquí, incluso con todo en tu contra, sigues persistiendo». Belinda apartó la mirada, incómoda por el cumplido. Persistir es todo lo que sé hacer. No significa que esté ganando. A veces, sobrevivir es una victoria. Se quedó callada, sorprendida por la profundidad de la respuesta. Por mucho que odiara admitirlo, sus palabras tenían un peso que ella no había esperado. En los días siguientes, Belinda empezó a bajar la guardia, aunque sutilmente. Dejó de rechazar de inmediato los regalos de Adrián, aunque siempre insistía en que él no tenía que hacer nada por ella. «Hoy he traído sopa», le dijo una tarde, sacando un termo de su bolso. «Está caliente, de pollo, creo». Belinda le miró con una mezcla de gratitud y desgana. «Vas a seguir haciendo esto hasta que no tenga más remedio que aceptarlo, ¿verdad?». «Exacto», respondió él con una leve sonrisa, algo raro en su rostro. «Soy testarudo». «Entendido». Cogió el cuenco y empezó a comer despacio, saboreando cada cucharada. «¿Sabes? Podrías donarlo a una organización benéfica o algo así». «¿Por qué yo?». Adrián se quedó pensativo un momento. «Porque me recuerdas que no todo es cuestión de dinero. A veces se trata de personas». Belinda dejó de comer, mirándole con curiosidad. «Eso suena a algo que nunca dirías». Él rió suavemente. «A lo mejor me estás cambiando». Ella sonrió por primera vez. Tal vez. El invierno en Ciudad de México se hizo más implacable. Las temperaturas bajaron drásticamente y Adrián comenzó a preocuparse más por la seguridad de Belinda. Sabía que no podía obligarla a aceptar su ayuda, pero estaba decidido a hacer todo lo posible. «Mira», le dijo una noche, entregándole un sobre pequeño, «es una tarjeta de prepago. Puedes usarla para comprar comida, ropa, lo que necesites». Belinda cogió el sobre y dudó. «¿Es un regalo o una forma de hacerme depender de ti?». «Es solo una forma de asegurarme de que estás bien», respondió él sinceramente.
No espero nada a cambio. Ella lo miró durante un largo momento antes de aceptar finalmente. Gracias, murmuró casi inaudiblemente. Fue un pequeño gesto, pero para Adrián supuso un hito. Por primera vez empezaba a confiar en él, aunque solo fuera un poco. Ese mismo día, cuando Adrián regresó con la sopa que había preparado su cocinera, se dio cuenta de que Belinda se estaba poniendo enferma. Era de esperar, ya que había estado expuesta a esa baja temperatura todo el día. «Estoy bien», respondió ella, aunque su voz delataba su fragilidad. «Solo necesito descansar». «Eso no es algo que puedas ignorar, Belinda. Necesitas protegerte de este frío». Ella intentó protestar, pero estaba demasiado débil para discutir. Adrián la cogió en brazos, ignorando sus intentos de resistirse. «Bájame, Adrián, puedo andar sola». «Ni siquiera puedes mantenerte en pie», replicó él decidido, «y no voy a dejar que te mueras de frío aquí». Belinda finalmente se rindió, apoyando la cabeza en su hombro. Era la primera vez que se dejaba cuidar, y el peso de ese momento no pasó desapercibido para ninguno de los dos. No le propuso llevarla a casa, sabiendo que ella se negaría. En su lugar, encontró una modesta y pequeña pensión, discreta pero confortable. La eligió con cuidado, sabiendo que Belinda valoraba su independencia. «No tienes que quedarte aquí para siempre», le dijo mientras la ayudaba a llevar una pequeña bolsa con las pocas pertenencias que tenía. «Es solo hasta que te sientas mejor, hasta que pase este duro invierno o cuando tú quieras». Belinda le miró, evaluando sus intenciones. Había algo en los ojos de Adrián, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que la desarmó. Por primera vez no protestó. «Está bien», dijo al fin, «pero te lo devolveré». Adrián se rió. «¿Con qué? ¿Con tu fortuna oculta?» Ella arqueó una ceja. «Con lo que pueda. No quiero deberle nada a nadie». «No me debes nada, Belinda», replicó él con seriedad. «No es un préstamo, es solo ayuda». «Ayuda que insistes en darme», dijo ella, cruzándose de brazos. Pero había una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. «Gracias, Adrián». Era la primera vez que ella le daba las gracias de verdad, y él sintió algo diferente en su interior. No era triunfo ni orgullo, era algo más profundo, más auténtico. Era la sensación de estar finalmente conectado a algo más allá de sí mismo. En los días siguientes, Adrián visitó a Belinda con regularidad en el hostal. Le llevaba libros para leer, revistas y, a veces, comida de sus restaurantes favoritos. A pesar de sus intentos de mantenerlo alejado, Belinda empezó a bajar la guardia. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. «¿Siempre ha sido así?», le preguntó un día, mientras hojeaba un libro que él le había traído. «¿Tan cabezota?». Adrián se rió. «Probablemente. Desde pequeño siempre pensé que podía arreglar las cosas, resolver los problemas de la gente». «¿También lo haces con tus amigos? ¿O soy la única persona que tiene que lidiar con tu generosidad?» «Eres la primera persona en mucho tiempo a la que realmente he querido ayudar», confesó. «Mis amigos, mi equipo, no me necesitan. Pero tú», dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Me recuerdas que no todo se puede comprar». Belinda guardó silencio, asimilando aquellas palabras. Nunca se había considerado especial, y mucho menos alguien que pudiera inspirar a otra persona. Pero poco a poco empezaba a creer que tal vez había algo en ella que valía la pena. Con el paso de las semanas, Belinda empezó a aceptar la ayuda de Adrián con menos resistencia. No le resultaba fácil. Cada pequeño gesto de amabilidad le recordaba su vulnerabilidad, pero al mismo tiempo no podía negar que a él le importaba de verdad. Una noche, mientras ambos estaban sentados en una pequeña sala común de la posada, Belinda hizo una confesión.
Nunca he confiado en nadie, Adrián. La verdad es que no. Mi madre fue la única persona que siempre estuvo a mi lado, y después de que ella se fue, aprendí que confiar en los demás solo lleva a la decepción. Lo entiendo, dijo con una mirada lejana en los ojos. He construido toda mi vida sobre esa idea. Nunca he confiado plenamente en nadie, ni siquiera en mi familia. Entonces, ¿por qué haces esto ahora? Porque eres diferente. La miró, sus ojos fijos en los de ella. No quieres nada de mí. Y sin embargo siento que tengo algo que ofrecerte, algo que no tiene que ver con el dinero o el poder. Belinda no respondió inmediatamente. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía cómo. Se limitó a asentir, dejando que el silencio dijera lo que ella no podía. La relación entre Adrián y Belinda siguió desarrollándose, con altibajos. Había días en que Belinda se mostraba más abierta, compartiendo historias de su infancia, sus sueños de convertirse en maestra, sus momentos felices con su mamá. Pero también había días en los que se retraía, recordándose a sí misma que su vida en la calle no era algo que pudiera borrarse con amabilidad. Adrián, por su parte, estaba cambiando. Empezó a darse cuenta de que sus prioridades se estaban ajustando. El hombre que antes vivía para trabajar ahora encontraba placer en las pequeñas cosas, como oír reír a Belinda o verla leer un libro con renovado interés. No sabía exactamente lo que estaba sintiendo, pero sabía que era importante. Una tarde soleada, mientras paseaban por un pequeño parque cercano al hostal, Belinda se detuvo de repente y miró a Adrián. «Gracias», dijo de repente, «por no rendirte conmigo». Adrián sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. «Nunca te abandonaré, Belinda». Y por primera vez ella creyó en las promesas de alguien. Unas noches después, Adrián había intuido que algo le pasaba a Belinda durante su última visita a la posada. Estaba más pálida que de costumbre. Le temblaban las manos al sostener el té caliente que él le había traído y su respiración parecía agitada. «No tienes buen aspecto, Belinda», le había dicho, preocupado. «¿Estás segura de que todo va bien?» «Estoy bien, Adrián». «Solo un poco cansada», respondió ella con una sonrisa forzada, pero él sabía que no era verdad. A la mañana siguiente, su intuición se confirmó. Cuando llegó al hostal para visitarla, la recepcionista le informó de que Belinda había enfermado durante la noche y la habían llevado al hospital más cercano. Sintiendo una oleada de pánico, Adrián cogió su coche y se dirigió al hospital. Adrián entró en el hospital con pasos rápidos, ignorando a la gente que le rodeaba. Tras unas cuantas preguntas en recepción, le indicaron la planta donde estaban tratando a Belinda. La encontró en una habitación pequeña, tumbada en una cama con sábanas blancas, conectada a una máquina de monitorización cardíaca. Parecía frágil, pero consciente. «¿Adrián?» Su voz era débil, pero sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «¿Qué hago yo aquí?» Él se acercó a la cama, sacando una silla para sentarse junto a ella. «Eso debería preguntártelo yo. ¿Por qué no me dijiste que te sentías tan mal?» Belinda suspiró, mirando sus manos flacas sobre las sábanas. «No quería preocuparte. Pensé que solo era cansancio». Adrián apretó los labios, conteniendo las ganas de regañarla. «No puedes ignorar cosas así, Belinda. Tu salud es importante». Antes de que pudiera replicar, un médico entró en la habitación con un portapapeles en la mano. Miró a Adrián y luego a Belinda con una sonrisa profesional. «Señorita Gómez, ¿cómo se encuentra ahora?», preguntó el médico. «Un poco mejor, creo», contestó ella con una pequeña sonrisa. «Pero, ¿qué tengo, doctor? ¿Es algo grave?» El médico se enderezó las gafas y consultó su portapapeles. «Bueno,
Hemos hecho algunas pruebas para entender mejor cuál es la causa de su debilidad y sus mareos. Y la verdad es que hemos encontrado algo que podría explicar los síntomas. Belinda y Adrián se miraron. La tensión crecía en el ambiente. ¿Qué es?, preguntó Adrián, incapaz de contener su ansiedad. El médico hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras adecuadas. Señorita Gómez, las pruebas indican que está embarazada. Por un momento, la habitación quedó en completo silencio. Belinda parpadeó, estupefacta, como si las palabras del médico hubieran tardado en cobrar sentido. ¿Embarazada?, repitió casi en un susurro. Eso no puede ser. Tiene que haber algún error. No hay ningún error, señorita Gómez, dijo el médico con suavidad. Está usted en una fase temprana de su embarazo, probablemente entre 8 y 10 semanas. Adrián, que estaba sentado a un lado de la cama, se quedó helado. Sintió que la sangre le abandonaba la cara mientras las palabras resonaban en su mente. Embarazada. Miró a Belinda, tratando de procesar lo que eso significaba. ¿Cómo es posible?, preguntó Belinda, todavía en estado de shock. Parecía perdida, como si su mente tratara de aferrarse a cualquier explicación lógica. El médico le dedicó una sonrisa tranquilizadora. El embarazo puede ser inesperado, pero es una bendición para muchas. La vigilaremos de cerca para asegurarnos de que todo va bien, teniendo en cuenta su estado de salud reciente. Te dejaré asimilar la noticia. Si necesitas algo, llámame. Con eso, el médico se fue, dejando a Adrián y Belinda solos en la habitación. «Estás embarazada», dijo finalmente Adrián, rompiendo el silencio. Su voz era grave, casi incrédula. Miró a Belinda, esperando alguna reacción, alguna confirmación. Ella se cubrió la cara con las manos y su respiración se aceleró. Yo no planeé esto, Adrián. Te juro que no lo he planeado. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? No quiero meterte en esto. Ya has hecho mucho por mí, Adrián. Por favor, no quiero que te sientas atrapado. Encontraré la manera. Atrapada, frunció el ceño. Su voz se volvió más calmada. Belinda, nunca pensaría eso. No se trata de estar atrapado. Se trata de responsabilidad. Se trata de que los dos estamos en esto ahora, juntos. Sacudió la cabeza, todavía incrédula, con lágrimas en los ojos. No sé cómo hacer esto, Adrián. Apenas sé cuidar de mí misma. Entonces, aprenderemos juntos, dijo él, cogiéndole la mano. Yo tampoco sé cómo hacerlo, pero sé que no te dejaré pasar sola. La conversación se prolongó durante horas, en las que ambos intentaron asimilar la situación. Adrián prometió que cuidaría de ella y del bebé, pero Belinda seguía reacia. No quiero ser una carga para ti, Adrián. Dios mío, juré que no volvería a ser una carga para alguien, dijo. Quiero que este niño tenga una buena vida, pero no quiero que sientas que esto te ha arruinado la vida. No eres una carga, Belinda, respondió él con firmeza. Y este niño no es un problema, es una oportunidad. Una oportunidad de hacer algo que realmente importa. Finalmente, ella asintió, permitiéndose confiar en él. Por primera vez, Belinda sintió que tal vez no tenía que enfrentarse a todo sola. Adrián, por su parte, empezó a darse cuenta de que su vida estaba cambiando de un modo que nunca había imaginado. Él, que siempre había priorizado el trabajo y el éxito, ahora tenía algo más, algo que realmente importaba. La primera complicación no tardó en llegar. Un paparazzi que había estado siguiendo a Adrián de vez en cuando en busca de cotilleos sobre el Rey del Retiro, captó imágenes de él saliendo del hospital con Belinda. Las fotos, en las que se veía a Adrián cogiéndola de la mano mientras la ayudaba a subir a su coche, eran lo suficientemente sugerentes como para alimentar las especulaciones. Al día siguiente, estallaron los titulares. El billonario Adrián Velasco involucrado con exvecinista embarazada.
Escándalo del año. ¿Quién es la misteriosa mujer que robó el corazón al rey de las reformas? Adrián recibió la noticia mientras revisaba un informe en su despacho. Ricardo Vargas, su socio y amigo de toda la vida, entró en la habitación con una tableta en la mano y las cejas fruncidas por la preocupación. ¿Has visto esto?, preguntó Ricardo, arrojando la tableta sobre la mesa de Adrián. Adrián se quedó mirando la pantalla, en la que aparecían titulares sensacionalistas en negrita. Sintió que le subía una oleada de rabia. ¿Qué demonios es eso? Eso es un problema, Adrián, respondió Ricardo. Tu imagen está siendo arrastrada por la basura. Los inversores están llamando, preocupados por el impacto de esto en la empresa. ¿Impacto? Adrián se levantó con la frustración evidente en su voz. ¿Cómo afecta esto a la empresa? Mi vida personal no tiene nada que ver con Velasco Investimentos. Ricardo se cruzó de brazos, con expresión seria. Sabes que las cosas no funcionan así. Cuando eres la cara de una empresa como la nuestra, todo lo que haces se refleja en ella. Y ahora todo el mundo habla de ti y de esa mujer. Esa mujer tiene nombre, Ricardo. Es Belinda y va a tener un hijo mío. Adrián dio un paso adelante, mirando directamente a los ojos de Ricardo. Si los inversores no pueden con ella, es su problema. Ricardo guardó silencio un momento, sorprendido por la firmeza de Adrián. Me parece muy bien, pero sabes que se va a poner feo. Los medios no te dejarán ir. No me importan los medios. Lo único que importa ahora es Belinda y el bebé. Mientras Adrián lidiaba con las repercusiones en el trabajo, Belinda se enfrentaba a otro tipo de juicio. Cuando se supo que estaba embarazada, la gente empezó a mirarla de otra manera. En el albergue donde se alojaba, oía cuchicheos y comentarios desagradables. Mira, la pobre ha conseguido quedarse embarazada de un multimillonario. ¡Qué lista! Debe de ser una oportunista. ¿Cómo alguien como ella logró enganchar a un hombre como Adrián Velasco? Belinda trató de ignorarlo, pero las palabras la lastimaron. Siempre se había enorgullecido de su independencia, incluso en las peores circunstancias. Ahora sentía como si todo el mundo la viera como alguien que se había aprovechado de Adrián. Una noche, cuando Adrián fue a visitarla, por fin se desahogó. No sé si puedo hacer esto, Adrián. Todo el mundo me juzga. Piensan que solo estoy contigo por el dinero. Que piensen lo que quieran, le contestó Adrián, cogiéndole la mano. No saben nada de ti, de nosotros. Pero esas palabras son crueles, dijo ella con lágrimas en los ojos, y eso duele. Adrián le apretó la mano con más fuerza. Lo sé, amor. No importa lo que digan, lo que importa es nuestra verdad. Lo superaremos juntos. Dirán lo que quieran, pero eso no define quién eres. Eres más de lo que esa gente piensa. Y si hace falta, lo gritaré para que lo oiga todo el mundo. A medida que avanzaba el embarazo, Adrián decidió que Belinda no podía seguir en el albergue. A pesar de sus reticencias iniciales, finalmente aceptó mudarse a su ático de Polanco. No es para siempre, dijo, mientras empacaba sus pocas cosas. Solo hasta que nazca el bebé. No hay prisa, respondió Adrián con una sonrisa. La mudanza trajo a Belinda más comodidades, pero también más complicaciones. Empezó a sentir dolores constantes y un cansancio extremo, lo que preocupó a Adrián. Contrató a los mejores médicos para que la acompañaran, pero aún así, la tensión aumentaba. Necesitas descansar más, le dijo Adrián una tarde que la encontró intentando organizar la ropa del bebé que había llegado. Deja que yo me ocupe de eso. No puedo estar todo el día tumbada, Adrián, replicó ella, obstinada. Necesito hacer algo para sentirme útil. Llevas a nuestro hijo, dijo él, quitándole la ropa de las manos. Con eso es más que suficiente. Las complicaciones culminaron en una urgencia unas semanas después.
Amanecía cuando Adrián fue despertado por Belinda, que lloraba y se sujetaba el vientre. «Adrián, algo va mal», le dijo con voz temblorosa. Sin perder tiempo, la cogió en brazos y la llevó al hospital. Durante el trayecto, intentó mantener la calma, pero el corazón se le aceleraba. La idea de perder a Belinda o al bebé era insoportable. En el hospital, los médicos la llevaron inmediatamente a urgencias. Adrián se quedó en la sala de espera, paseando de un lado a otro, con el teléfono en la mano, tratando de encontrar respuestas. Ricardo llegó poco después, ofreciéndole su apoyo. «Se pondrá bien, Adrián», dijo Ricardo, poniéndole una mano en el hombro. «Belinda es fuerte». Tras horas de espera, por fin apareció el médico. «Ella y el bebé están estables ahora», dijo. «Pero el embarazo es de alto riesgo. Tenemos que vigilarla de cerca durante las próximas semanas». Adrián dejó escapar un suspiro de alivio, pero la preocupación seguía patente en su rostro. Sabía que el camino por delante estaría lleno de retos, pero estaba decidido a afrontar cada uno de ellos. Cuando Belinda despertó, Adrián estaba a su lado, cogiéndole la mano. «Me has asustado», le dijo con la voz entrecortada. «Pensé que iba a perder al bebé», dijo ella, con lágrimas cayendo por su rostro. «No dejaré que os pase nada», prometió Adrián. «No me importa lo que piense el mundo, lo que digan los demás. Lo único que importa sois vosotros y este niño. Y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para protegeros». Belinda le miró, viendo la determinación en sus ojos. Y aunque seguía asustada, sabía que no estaba sola. A pesar de las dificultades, la relación entre Adrián y Belinda era cada vez más profunda. Él estaba a su lado en todo momento, incluso cuando ella luchaba contra su propia inseguridad. «¿Por qué haces todo esto, Adrián?», le preguntó una tarde mientras estaban sentados en el salón. «Sé que dices que es por mí y por el bebé, pero esto no es lo que esperabas para tu vida». Adrián guardó silencio un momento, pensando en la mejor manera de responder. «Quizá no era lo que esperaba, Belinda, pero es lo que necesitaba». «¿Necesitaba?». Ella frunció el ceño, confusa. «Mi vida estaba vacía antes de ti», admitió. «Creía que el trabajo y el éxito lo eran todo, pero tú y el bebé me enseñaste que hay algo más, algo que realmente importa». Belinda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca había imaginado que alguien como Adrián pudiera ser tan vulnerable, tan honesto. «No sé qué hice para merecerte». «No hiciste nada, Belinda», dijo él con una pequeña sonrisa. «Simplemente lo eres. Y eso es más que suficiente». Después de todo lo que habían pasado, Belinda y Adrián tomaron una decisión. Se enfrentarían al mundo juntos. Sabían que el camino sería difícil, pero también sabían que tenían algo más fuerte que las críticas o los prejuicios. Una mañana soleada, Adrián anunció que daría una rueda de prensa para aclarar la situación. Belinda dudó al principio, pero él la convenció. «Si la gente quiere hablar de nosotros, pues démosles la verdad», dijo. «Basta de especulaciones». Cuando llegó el día de la rueda de prensa, Adrián subió al escenario junto a Belinda, cogiéndola de la mano. Habló con firmeza, pero también con emoción. «Sí, Belinda está embarazada. Sí, el bebé es mío. Y no estoy avergonzado ni arrepentido. Estoy orgulloso. Orgulloso de ser el hombre que está a su lado, de ser el padre de este bebé y de estar construyendo algo que es más importante que cualquier cosa que haya hecho antes». Belinda le apretó la mano sintiendo el apoyo inquebrantable de Adrián. Por primera vez no le importaba lo que pensara la gente. Tenía a Adrián, y juntos tenían algo que nadie podría destruir. Los meses pasaron con una mezcla de tensión y preparación. Adrián cumplió su promesa de proteger a Belinda y al bebé, tomando todas las medidas posibles para garantizar su seguridad y comodidad.
A pesar de las complicaciones y las críticas externas, el vínculo entre ellos no hizo más que crecer. Y llegó el momento más esperado y temido, el parto. Era una temprana mañana de primavera cuando Belinda se despertó con un intenso dolor en la parte baja de la espalda. Intentó levantarse, pero el dolor era tan fuerte que apenas podía moverse. ¡Adrián!, gritó con voz débil. Adrián, que había adquirido la costumbre de dormir en la habitación contigua a la suya para estar siempre cerca, llegó a los pocos segundos. «¿Belinda? ¿Qué te pasa?» Creo que es la hora», dijo ella, respirando con dificultad. Sin perder tiempo, Adrián la subió al coche y condujo a gran velocidad hasta el hospital. Aunque siempre se mostraba tranquilo y controlado en sus negocios, ahora estaba visiblemente nervioso. «Respira, Belinda, ya casi hemos llegado», le dijo más a sí mismo que a ella. Cuando llegaron al hospital ya les esperaba un equipo médico. Belinda fue llevada inmediatamente a la sala de partos, mientras Adrián rellenaba el papeleo, con la mente hecha un torbellino de pensamientos. El parto fue más difícil de lo esperado. El estado de preeclampsia de Belinda lo hacía todo más arriesgado, y los médicos decidieron practicar una cesárea de urgencia. Adrián entró en la habitación con una bata quirúrgica y un gorro desechable. Cogió la mano de Belinda, intentando transmitir calma mientras, por dentro, estaba aterrorizado. «Lo estás haciendo bien», dijo con voz grave y temblorosa. Belinda le miró con el sudor goteándole por la frente. «Adrián, si me pasa algo...» «No digas eso», la interrumpió él, apretándole la mano. «No pasará nada. Tú y el bebé estaréis bien». Pero mientras los médicos trabajaban, Adrián sentía el peso de la incertidumbre. Nunca se había sentido tan impotente. Era una batalla que no podía controlar, un riesgo que ninguna cantidad de dinero podía minimizar. Al cabo de unos instantes que parecieron eternos, el sonido de un débil llanto llenó la habitación. Adrián y Belinda se miraron con lágrimas en los ojos. «Es una niña», anunció el médico con una sonrisa. «Enhorabuena». Belinda sostuvo a la pequeña Sofía en brazos por primera vez y todos sus temores desaparecieron. El bebé era pequeño y frágil, pero perfecto. Tenía los ojos oscuros de Belinda y el pelo castaño claro de Adrián. «Es preciosa», dijo Belinda con la voz entrecortada. «¡Adrián, mírala!». Adrián, que nunca había imaginado que algo pudiera sacudir su fachada de frialdad, sintió que se le derretía el corazón al mirar a su hija. Se acercó y tocó con el dedo la pequeña mano de Sofía. «Es más que hermosa», dijo. «Es un milagro». Con el paso del tiempo, la atención de los medios de comunicación disminuyó, lo que permitió a Adrián, Belinda y Sofía empezar a construir una vida juntos. Adrián pidió una excedencia prolongada en el trabajo, algo que sorprendió a sus compañeros y a la prensa. «Mi prioridad es mi familia», dijo a la directiva, dejando claro que no se arrepentía de su decisión. Belinda, por su parte, empezó a recuperar la confianza en sí misma. Volvió a escribir, algo que siempre le había gustado, y empezó a pensar en formas de ayudar a otras mujeres que se enfrentaban a situaciones similares a la suya. Sofía creció fuerte y sana, rodeada del amor de sus padres. Se convirtió en el centro de su mundo, la prueba viviente de que incluso en medio de tanta adversidad podía florecer algo hermoso. Una noche, mientras Belinda veía cómo Adrián dormía a Sofía, sintió una oleada de gratitud. Su vida había sido una sucesión de pérdidas y desafíos, pero ahora tenía algo que nunca había imaginado posible: una familia. Adrián se dio la vuelta, al darse cuenta de que ella le estaba mirando. «¿Qué pasa?», le preguntó con una pequeña sonrisa. «Es que nunca pensé que tendría esto», dijo ella con la voz entrecortada. «Te mereces todo esto, Belinda, y mucho más».
Ella sonrió, tomando su mano. Creo que por fin me lo creo. Mientras la pequeña Sofía dormía plácidamente en su cuna, Adrián y Belinda permanecían de pie, cogidos de la mano, dispuestos a afrontar juntos lo que les deparara el futuro. Habían pasado 5 años desde el nacimiento de Sofía, y las vidas de la familia Velasco habían cambiado de una forma que nadie podría haber previsto. Al principio hubo dudas y prejuicios, pero ahora el mundo era testigo de algo extraordinario. Sofía, la hija de Adrián y Belinda, era un prodigio de la música. A los 5 años, dominaba el piano de una forma que emocionaba incluso a los críticos más rígidos. Cada nota que tocaba parecía llevar no solo talento, sino también la profundidad de las experiencias de sus padres. El talento de Sofía se descubrió por casualidad, cuando Adrián la vio tocar una tarde un pequeño teclado de juguete que le había comprado. A pesar de la sencillez del instrumento, la niña de 3 años empezó a reproducir melodías complejas que había escuchado en la radio. «Belinda, tienes que ver esto», exclamó Adrián asombrado mientras grababa a su hija en un vídeo. Subió el clip a Instagram solo para compartir el momento con amigos y familiares, pero lo que ocurrió después le sorprendió incluso a él. El vídeo se hizo viral. Productores musicales, escuelas de música de renombre e incluso compositores famosos empezaron a ponerse en contacto con Adrián y Belinda. «Vuestra hija es un genio», les decían. Al principio, Belinda dudó. No quería que Sofía se expusiera tan pronto al mundo que antes la había juzgado. Pero Adrián, con su instinto protector, se aseguró de que todo se hiciera a su ritmo y con sus condiciones. A los 5 años, Sofía dio su primera actuación en público en un teatro abarrotado de Ciudad de México. Sentada a un piano Yamaha, con los pies apenas a la altura de los pedales, tocó una sonata de Beethoven con tanta emoción y precisión que puso a todo el público en pie, aplaudiendo antes de que terminara. A la mañana siguiente, su nombre estaba en todos los periódicos: Sofía Velasco, el genio que surgió de la nada. Con la repentina fama de Sofía, los medios se centraron en su familia. Adrián consiguió mantener la atención bajo control durante un tiempo, pero el pasado de Belinda era un plato lleno para los periodistas sensacionalistas. Una entrevista en un programa de televisión sacó a la luz las dificultades a las que se había enfrentado antes de conocer a Adrián. «Eras una sin techo, ¿verdad?», preguntó el presentador con la voz teñida de curiosidad y un ligero tono de juicio. «¿Cómo pasaste de ser alguien que no tenía nada a la madre de uno de los niños con más talento del mundo?» Belinda tragó saliva. Por un momento pensó en esquivar la pregunta, pero luego se dio cuenta de que era una oportunidad para ser sincera, no solo con el público, sino consigo misma. «Sí, fui una persona sin hogar», dijo, con voz firme pero cargada de emoción. «Y fue la época más dura de mi vida. Lo perdí todo, mi casa, mi trabajo, mi dignidad, pero nunca perdí las ganas de luchar, y fue esa lucha la que me trajo aquí. No por suerte o casualidad, sino porque aprendí a levantarme cada vez que caía». La sala se quedó en silencio. El presentador, sorprendido por la vulnerabilidad de Belinda, no sabía qué decir. Pero la audiencia en casa reaccionó de forma abrumadora. Miles de mensajes inundaron las redes sociales, muchos de ellos de personas que se identificaban con su historia. «Usted es una inspiración», decían. «Tu fuerza nos da esperanza». Mientras tanto, Sofía seguía encantando al mundo. Su primer concurso internacional de piano tuvo lugar en Viena, Austria, donde compitió contra jóvenes prodigios de todo el mundo. Las expectativas eran altas, pero nadie estaba preparado para lo que Sofía haría. Cuando le llegó el turno de tocar, subió al escenario con un sencillo vestido blanco y se sentó al piano de cola.
El público estaba ansioso por escuchar una pieza clásica, pero Sofía sorprendió a todos anunciando que tocaría una composición propia. Esta pieza se llama El precio del amor, dijo con voz dulce pero segura. Es para mis padres. Las primeras notas sonaron suaves y melancólicas, como si contaran una historia de dolor y pérdida. Pero a medida que la canción avanzaba, se volvía más vibrante, más esperanzadora, hasta culminar en un final desgarrador que hizo llorar a muchos de los presentes. Cuando Sofía terminó, hubo un momento de absoluto silencio antes de que el teatro estallara en aplausos y gritos. La gente estaba de pie, algunos enjugándose las lágrimas. Era más que una actuación musical, era un mensaje, la prueba de que el amor puede transformar vidas. Esa noche, después de la actuación, Adrián y Belinda vieron dormir a Sofía en su habitación de hotel. La niña aún sostenía un osito de peluche, un recordatorio de que, a pesar de su extraordinario talento, seguía siendo una niña. ¿Crees que se da cuenta del impacto que ha causado?, preguntó Belinda mirando a Adrián. No del todo, respondió él sonriendo, pero creo que sí, y de alguna manera ha conseguido plasmar en su música todo por lo que hemos pasado. Belinda suspiró abrazando a Adrián. Todavía me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí. Todo parecía tan imposible, tan lejano, y ahora tenemos a Sofía, y ella es todo. Adrián le besó la frente, porque lo afrontamos juntos, porque nunca nos dimos por vencidos. Ahora, el precio del amor se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para Adrián, Belinda y Sofía, sino para miles de personas en todo el mundo. Se ha interpretado en actos benéficos, se ha utilizado en documentales e incluso ha sido adoptada por movimientos que promueven el apoyo a personas en situaciones vulnerables. Belinda y Adrián, inspirados por su viaje, crearon una fundación para ayudar a mujeres en situaciones similares a las que tuvo que afrontar Belinda. Si nuestra historia puede cambiar una vida, entonces todo ha merecido la pena, dijo Belinda en una entrevista. Sofía siguió creciendo, no solo como pianista, sino como joven decidida a utilizar su talento para marcar la diferencia. Y mientras su fama crecía, Adrián y Belinda se aseguraron de que nunca perdiera de vista lo que realmente importaba, el amor que los unía y los hacía fuertes. Gracias por compartir este momento con nosotros. Cada historia que cuento está hecha con dedicación y cariño, con el objetivo de tocar el corazón de quienes me escuchan. Si esta narración ha despertado algo en ti, por favor, considera inscribirte para que podamos continuar juntos en este viaje de contar historias que conmueven. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo estas experiencias únicas. Salud, y nos vemos en la próxima historia.